Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva auténtica. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión que creo que es una reflexión muy profunda, que nos revela verdades, realidades, que creo que se nos han escapado, ¿verdad?, de vista, debido al mensaje de la gracia, y me refiero a la gracia barata. Hemos perdido de vista profundidad del Evangelio, profundidad de la verdad, de la realidad de Dios. Y hoy en esta reflexión, titulada Sin excusa, nos revelará realidad de la perspectiva de Dios, verdades que necesitamos comprender. Y dice lo siguiente: a menudo se plantea la pregunta: ¿cómo se puede conciliar la existencia del pecado con el gobierno de un Dios sabio, misericordioso y omnipotente? ¿Por qué se permitió que el pecado se instalara en la tierra para causar sufrimiento y discordia? Dice, ciertamente no era el propósito de Dios que el hombre fuera pecador. Lo creó puro y noble, sin ninguna inclinación al mal, sin ninguna inclinación al mal. Lo colocó en el jardín del Edén, y atentos lo que dice aquí, rodeándolo de todos los incentivos. Ahora fijaos, y os quiero que estéis atentos en la forma de cómo se expresa para poder revelar una realidad profunda, una realidad que no la tenemos en cuenta, ¿verdad? En toda su profundidad me refiero, ¿verdad? Dice, rodeándolo de todos los incentivos para que permaneciera fiel a su lealtad. Puso su ley a su alrededor como salvaguarda. Y aquí nos revelan varias cuestiones. Primero, dice, puso su ley a su alrededor como salvaguarda. ¿Qué es lo que trata de decir? Para poder entender esto necesitamos ir al Edén. Entonces, entendemos que cuando Adán pecó, Adán estaba rodeado de la gloria de Dios. Entonces, cuando entendemos que su ropa, la ropa de Adán, esa ropa brillante, ¿verdad?, la gloria de Dios, él pecó, ¿verdad? Cuando pecó, él perdió esa ropa de gloria, ¿verdad? Y se encontró desnudo. Pues cuando aquí nos está diciendo, fijaos lo que está diciendo, porque nos revela una verdad que nosotros en este ministerio ya descubrimos. ¿Quién es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Verdad? Y cuando entiendes esta realidad puedes entender, ¿verdad?, qué ley tratamos nosotros de obedecer y cuál es la auténtica ley, ¿verdad? Porque nosotros nos centramos o nos ceñimos constantemente a la letra de la ley, que no es más que una definición de lo que en realidad es el carácter de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la auténtica ley es el carácter de Dios, la presencia de Dios, y no la letra de la ley, que es la expresión, es una definición de lo que realmente es la ley. Porque fijaos lo que dice aquí, dice, puso su ley a su alrededor como salvaguarda. ¿Y qué es lo que trata de decir? Que la gloria, la ropa que tenía Adán en Edén, la gloria de Dios, ¿verdad?, era la misma presencia de Dios. Era esta naturaleza que nosotros hemos perdido, que solo tuvimos la ocasión de ver en Cristo, en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Pudimos ver, por eso lo llamo el monte de la transfiguración, ¿verdad?, como Cristo aparece, Cristo, el ser humano, aparece con esta ropa de gloria, ¿verdad?, cuando habla con Moisés, con Elías.
Pues aquí podemos entender qué es lo que trata de revelarnos. ¿Qué es la ley? Y os vais a dar cuenta, mis queridos hermanos, que en realidad la invitación de Dios es ir a esta ley. Esta reflexión va en realidad de este asunto, en profundidad. Y vais a entender, porque cuando Adán pecó y perdió la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, la ropa con cual estaba arropado Adán, y ahí entendemos que era parte de su naturaleza, es decir, naturaleza divina, porque es la misma presencia de Dios con él, por eso dice, puso su ley a su alrededor como salvaguarda, es decir, nada podía hacerlo a Adán pecar. Además nos dijo antes, no tenía ninguna inclinación al mal, excepto una sola cuestión, que él mismo elija. Y a través de esta reflexión vamos a tratar de entender esta realidad. Ahora, quiero que estéis atentos, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender que esta misma realidad se nos presenta a nosotros hoy. Cuando Cristo nos habla de que podemos ser vencedores como Él lo fue, en realidad lo que trata de decir, y vais a ver que la reflexión nos hablará de esto, es que en Pentecostés Él nos envió su Espíritu, ¿verdad? Su misma presencia. Por lo tanto, nos dice que cuando nosotros, es el proceso invertido, ¿verdad? Ahora, nosotros elegimos y recibiremos poder. En Adán, él tenía el poder y solo podía perderlo elegir mal, ¿verdad? En nuestro caso partimos desde la posición de que estamos separados de Dios, pero cuando nosotros elegimos bien, también recibiremos poder, ¿verdad? En el caso de Adán, él ya tenía el poder, solo podía perderlo eligiendo mal, ¿verdad? Ahora, cuando yo os explico esto, quiero que lo tengáis presente hasta el final de la reflexión, porque necesitamos entender esta realidad. Por eso os he dicho al principio que esta gracia barata, que somos salvos, y tal como cree el pueblo de Dios hoy, pecamos hasta que Cristo viene, esto es una falacia, es una locura, es la demostración de que el pueblo de Dios no ha entendido ni siquiera hasta hoy esta profunda realidad. Por eso no creemos que podemos ser vencedores, porque no hemos entendido el mecanismo, ¿verdad? Y esta reflexión, por eso se titula Sin excusa, viene a explicarnos esta realidad. Y necesitamos entender esta profunda realidad. Por lo tanto, puso su ley a su alrededor como salvaguardia, es decir, su misma presencia. Nadie ni nada podía vencerlo. Nadie ni nada, excepto que él mismo elija, y es ahí donde en realidad fue lo que pasó. Adán eligió mal y perdió el poder, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. No hay excusa para el pecado. Y ahora nos habla de nuestra realidad. No hay excusa para el pecado, ¿verdad? Dice, la condena final de Lucifer y sus ángeles será que cuando Dios le pregunte ¿por qué habéis hecho esto?, no podrán dar ninguna razón. Y cuando en el último gran día los pecadores sean confrontados con sus pecados y se les pregunte ¿por qué habéis transgredido?, todas las bocas se callarán. Los pecadores se quedarán sin palabras ante Dios. ¿Por qué? Porque en realidad solo podemos pecar cuando nosotros deliberadamente elegimos, ¿verdad? El mal se originó con Lucifer, que se rebeló contra el gobierno de Dios. Antes de su caída era un querubín protector que se distinguía por su excelencia. Quiero que estéis atentos porque vais a ver cómo trata de ayudarnos a entender estas realidades
del conflicto universal para poder llegar a la conclusión de donde partimos. Traten de entender y tener presente el inicio, de qué nos habló en el inicio, para poder entender todo el desarrollo y el final, ¿verdad? Antes de su caída era un querubín protector que se distinguía por su excelencia. Dios lo hizo bueno y hermoso, lo más parecido a sí mismo. De él está escrito: fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Pero la exaltación de sí mismo entró en su corazón, en su mente, ¿verdad? La inspiración registra la acusación contra él. Tu corazón se enalteció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu brillo. Ahora, quiero que estemos atentos porque aquí nos revela cómo apareció el pecado, ¿verdad? Esta vanidad personal, esta vanagloria personal, ¿verdad? Ahora, tenéis que entender una realidad en nosotros hoy y a lo largo de toda la historia, ¿verdad? ¿Cómo aparece el pecado en nuestra vida? Os vais a dar cuenta, mis queridos hermanos, porque nos está hablando, o sea, está haciendo un desarrollo de todo este asunto para que podamos entender que el pecado es una elección, queridos. Es decir, es una elección consciente, deliberada, ¿verdad? Porque eso es lo que trata de decirnos aquí. Es decir, Dios creó a Lucifer y a todos los seres creados del universo libres, completos, ¿verdad? Con capacidad de elegir. Y es precisamente lo que está ocurriendo con Lucifer. Es por ser tan completo, tan hermoso, tan sabio, tan completo, me repito porque no encuentro perfecto, no encuentro otra palabra. Y fijaos lo que dice, es que es precisamente esto lo que le causa la ruina. Es decir, empezó a mirarse a sí mismo. Ahora, cuando venimos a nosotros, a nuestra realidad, ¿cómo nos vamos nosotros desviando de la realidad de Dios, del reino de Dios, a esta realidad, a esta distopía, ¿verdad? A este mundo imaginario conducido por el gran rebelde, por el enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros caemos en la trampa una y otra vez? Porque en realidad, cuando el Evangelio nos habla de que hemos de morir, el yo tiene que morir, para que el Espíritu pueda habitar aquí, es precisamente lo que está tratando de decir: deja de mirarte a ti, deja de querer cosas para ti, ¿verdad? Porque es precisamente lo que está diciendo aquí. Tu corazón se enalteció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu brillo, de tu hermosura, ¿verdad? Te creíste más de lo que realmente eras. ¿Y no es esto lo que nos pasa en el fondo, a la última expresión, en toda la profundidad, lo que nos pasa a nosotros? ¿No queremos nosotros más de lo que Dios ha previsto para nosotros, sabiendo que lo que Dios prevé para mí es lo mejor en las condiciones dadas? Y nos dice que al final del tiempo, cuando nos preguntará, porque eso es lo que hizo antes de pasar a esta diapositiva, ¿verdad? ¿Por qué transgredimos? Es porque en realidad nos fuimos al árbol del conocimiento y creímos que merecíamos más. Es decir, nos declaramos descontentos de lo que Dios ha previsto para nosotros. Estoy hablando de profundidades, mis queridos hermanos. No os quedéis en la superficie. Traten de profundizar lo que trato de explicaros. Porque en realidad esa es la metáfora de lo que pasó en Edén, queridos. Realidad, pero metáfora, porque nos tiene que servir hasta el final del tiempo. Y esto es lo que precisamente nuestro Dios trata de revelarnos, para poder entender esta realidad
¿Y cómo podemos darle la vuelta a esta realidad? ¿Verdad? Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido cortado a la tierra que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación en los lados del norte. Es donde habita Dios, ¿verdad? Me sentaré también en el monte de la congregación en los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Porque al fin de cabo, este era su descontento. Al mirarse a sí mismo, creía merecer más. Querría ser como Dios. Quería ser Dios. Sin embargo, tú serás descendido al infierno a los lados de la fosa. Es una forma de expresar un poco extraña. Traté de entenderla. No logro captar la profundidad de qué es lo que trata de decir aquí. Dice, sin embargo, tú serás descendido al infierno a los lados de la fosa. Trato de entender que es una metáfora, pero no logro pillar toda la profundidad de este asunto, ¿verdad? Por lo tanto, aquí me quedo con lo que está escrito. De momento no puedo adelantar más, ¿verdad? Cuando Dios colocó a Adán en el Edén, y tenemos que estar atentos aquí porque necesitamos comprender todo lo que he tratado de explicaros, ¿verdad? Hasta aquí. Cuando Dios colocó a Adán en Edén, le dijo que podía comer del fruto de todos los árboles del jardín, excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí necesitamos entender, queridos hermanos, a través de la realidad de Adán, también hay metáfora. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que le faltaba a Adán? El bien lo conocía, ¿verdad? Dios lo hizo perfecto en gran manera, ¿verdad? Por lo tanto, no le faltaba nada, excepto conocer el mal. Por eso puso el árbol como una prueba en medio del Edén, ¿verdad? Era un lugar específico y solamente en este lugar podía ser tentado, ¿verdad? Por lo tanto, dice, así la obediencia de Adán iba a ser probada. Dios le dejó libertad para obedecer o desobedecer. Ahora, teniendo en cuenta los hechos, podemos entender que cuando Adán elige conscientemente, hay que entender que Adán hizo una elección sabiendo lo que está haciendo. Fue avisado, ¿verdad? Que si se va a este árbol y come del fruto de este árbol, es decir, es una elección, ha hecho una elección, por lo tanto, por eso nos está explicando que la ley, la gloria de Dios, la presencia de Dios con él, o sea, lo dejaría. ¿Por qué? Porque ha hecho una elección. ¿Ha creído a quién? Al enemigo de Dios. Por lo tanto, aquí lo que tratará de explicarnos es que se le corta el acceso a la presencia de Dios, al árbol de la vida. Esta es la metáfora profunda, la lección profunda, que si no entendemos esta lección, tenemos problemas en entender todo el Evangelio. Y aquí nos dice, podía haberle impedido tocar el fruto prohibido, pero si lo hubiera hecho, Satanás había podido decir que la regla de Dios era arbitraria, que es lo que precisamente decía la regla de Dios. ¿Qué quería decir? Lo que dijo en el cielo, que la ley de Dios no es buena, su presencia con ellos, en ellos, no es buena, no son libres, ¿verdad? En este caso, podemos ver aquí que Adán es libre. Dice, Dios le dejó libertad para obedecer, ¿a quién? A Dios, o desobedecer, o creer, elegir, ¿a quién? A Satanás. Por lo tanto, ¿a quién representa el árbol del conocimiento? Al enemigo de Dios. ¿Y el árbol de la vida a quién representa? A Dios, ¿verdad? A Dios.
Por lo tanto, Adán tenía que elegir entre quedarse con Dios, creer a Dios, confiar en Dios, o desconfiar de Dios, que es lo que trató el enemigo de Dios de poner en su mente, desconfiar de Dios, que le esconde, que hay algo más, ¿verdad? Que Dios no le ha dicho toda la verdad y que Él se la revelará. Por lo tanto, Adán desconfía de Dios, cree al enemigo, elige estar con el enemigo. Por eso él pierde la gloria de Dios, la ley, la protección, ¿verdad? Dios se retira porque Adán ha hecho una elección. Y esta es la desgracia en la cual estamos. Pero ahora tenemos que entender el camino de reverso, ¿verdad? Vamos a ver si podemos entender el camino de reverso, ¿verdad? Satanás había podido decir que la regla de Dios era arbitraria. Y dice, Adán fue dejado perfectamente libre. Es decir, Dios no hizo absolutamente nada para impedir, para influir en la libertad de elección de Adán. Pero ahora necesitamos entender también esta profundidad con nosotros. Es decir, Dios nos ama. A través de la obra de Cristo, Él nos volvió a reconectar con su espíritu. Lo que pasa es que en esta ocasión el proceso es al revés. Nosotros elegimos obedecer y recibiremos poder. En el caso de Adán, tenía el poder y solamente podía perderlo si desobedecía. Elegía contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues en nuestro caso hay que revertir el camino. Es decir, nosotros partimos desde el plano de que tenemos el poder a nuestra disposición, pero solo recibimos el poder cuando elegimos. Es decir, ahora elegimos primero para después recibir el poder. ¿Y por qué así? Porque por eso tratamos de entender en este ministerio, lo hemos dicho una y otra vez, lo hemos dicho según lo escrito está, ¿verdad? El Espíritu de Dios no puede obrar en cualquier condición. Y la condición es la obediencia. Por eso el Evangelio nos dice una y otra vez, obedece, obedece. ¿Por qué? Porque si no obedeces, no tienes poder. Por lo tanto, yo tengo que elegir y en base a mi elección, el poder actúa. También porque el enemigo de Dios también diría, no, ¿por qué los ayudas? Ellos ya me han elegido a mí. ¿Comprendéis? Por lo tanto, el Espíritu de Dios no puede actuar sin tener argumento. ¿Y cuál es el argumento? Mi elección. Y sobre todo, la constancia en esta elección. Necesitamos comprender toda esta profundidad, mis queridos hermanos, porque si no, estaremos engañados. ¿Qué es lo que en realidad ha pasado a lo largo de toda la historia? Hasta hoy. Por esto el pueblo de Dios hoy cree que peca hasta que Cristo viene. ¿Por qué? Porque no ha entendido esta realidad. Desgraciadamente, no hemos entendido esta realidad. No hemos entendido cómo Dios ha tratado de revertir la situación, de volver a colocarnos en la condición de Adán, es decir, en Adán el poder estaba en él. Con nosotros el poder está a nuestra disposición, ¿verdad? Porque el poder necesita argumento para poder actuar. Si no, el acusador es lo que está haciendo todo el rato. ¿Por qué nos ayuda sin argumento, verdad? Por lo tanto, Dios necesita argumento para poder actuar. ¿Cuál es el argumento? La obediencia. Es mi elección. Yo elijo obedecer y Dios puede actuar. Y ahí el acusador no puede hacer nada más. ¿Verdad? Por eso el Evangelio una y otra vez nos dice, obedece. Si no obedeces, yo no puedo actuar. Es así de claro, ¿verdad? Espero que podáis entender todo lo que trato de revelaros, ¿verdad? Dice, al ver la pareja sin pecado en el Edén, Satanás vio una oportunidad para continuar la obra que había comenzado en el cielo. Entrando en el jardín disfrazado de serpiente, le dijo a Eva que Dios estaba equivocado, que el fruto del árbol prohibido no traería la muerte, sino la sabiduría.
Aquí, aquí podemos ver el engaño del enemigo, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo Adán y Eva no confiaron en Dios, en realidad. Porque aquí les dice, Dios estaba equivocado. Que el fruto del árbol prohibido no traería la muerte, sino la sabiduría. Y viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Hizo una elección, ¿verdad? Tomó de su fruto y comió. Eligió. Antes de elegir, no había pecado. ¿Cuándo pecó? Cuando eligió. Y dio también a su marido con ella. Y él comió también, es decir, él también eligió. Por lo tanto, os dais cuenta que el pecado es una elección consciente, voluntaria. Este es el pecado, una elección consciente, voluntaria. Por lo tanto, los pecados que son de nuestra naturaleza no son nuestra culpa. ¿Quién nos engañó? El enemigo. Pues él es el culpable. Final, último. Esto también, ahí hay que entender que nosotros tenemos que ser conscientes incluso de estos pecados. Incluso estos pecados hay que testificar, hay que pedir poder para no volver a cometerlos, ¿verdad? Es decir, para preservar la constancia en la elección, en esta vida de obediencia, ¿verdad? Pero tenemos que entender que estos pecados son inducidos por el enemigo, ¿verdad? Son pecados en donde nosotros no elegimos conscientemente, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos habla de pecado consciente. Y este pecado consciente por elección ha de ser arreglado, ¿verdad? Tenemos que arreglarlo, ¿verdad? Y por eso Cristo vino y puso a nuestro alcance los medios, la manera, la forma que nosotros podamos arreglar precisamente esta situación. Cayeron en la tentación y desobedecieron a Dios. A partir de entonces no pudieron vivir en el Edén. Y aquí necesitamos comprender. El pecado no puede estar en el reino de Dios. No puede estar. Por lo tanto, necesitamos entender que este pueblo ha de ser purificado para poder volver al Edén. Y de ninguna manera podemos permanecer con esta idea falsa de que pecamos hasta que Cristo viene. Esto es falso. Esto demuestra un no entendimiento del Evangelio, de la obra de Cristo, del día de la expiación. Desgraciadamente, ¿verdad? Dice, Dios los expulsó, colocando a la puerta del jardín una espada flamígera que se volvía hacia todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, que no permanezca pecadores y eternamente, aunque esto es una metáfora en realidad. Es una metáfora porque Dios y el pecado en el mismo sitio no pueden habitar. Si hubiesen intentado irse al árbol de la vida, en realidad hubiesen perecido. Porque el pecado, acercarse a la presencia de Dios, es muerte eterna, desaparición. Y en realidad, impedirles que llegue al árbol de la vida, a la presencia de Dios, ¿verdad? Fue por su bien, por no desaparecer eternamente, ¿verdad? Necesitamos entender todas esas profundidades, queridos. Dice, a lo largo de todas las épocas, la obra de Satanás ha sido la misma. Atentos, ¿cuál es la obra de Satanás? Dejar sin efecto la ley de Dios y llevar a los hombres y mujeres a transgredir los mandatos divinos. Atentos. Nos habla de la ley de dos maneras. Fijaos lo que dice. Dice, dejar sin efecto la ley de Dios. El Espíritu de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios, este poder que necesitamos. Por lo tanto, dice, dejar sin efecto la ley de Dios y llevar a los hombres y mujeres a transgredir los mandatos divinos. Es decir, la expresión de lo que es la ley de Dios, ¿verdad? Dios exige hoy a los seres humanos lo que exigió Adán. Dios no cambia y la exigencia siempre es la misma. Por eso nos dice una obediencia perfecta.
Si necesitamos estar en la presencia de Dios, tener poder, necesitamos estar en esta elección constante, una obediencia perfecta. Y por eso nos está hablando constantemente que tenemos que ir a la cruz, que el yo ha de morir. Si el yo no muere, esta es la lección suprema de la cruz de Cristo. Cristo se somete a la voluntad del Padre, cumpliendo el plan hasta la cruz, hasta la muerte. ¿Qué es obediencia? Morir el yo. Este yo no quiere cosas de esta tierra. ¿Entendéis? Estamos viviendo en una elección permanente de, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? ¿Qué quieres que haga? Una pregunta constante, un permanecer constante en este poder, en Cristo, en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, Dios exige hoy a los seres humanos lo que exigió a Adán, una obediencia perfecta. La pregunta clave aquí es, porque me acaba de venir en la mente, me acaba de venir y se me fue. Es que la realidad es que tenemos que permanecer en esta obediencia perfecta. Y me ha vuelto a venir. Y la clave es, ¿creemos a Dios que podemos obedecer perfectamente? Porque esta es una elección constante en nuestra vida, mis queridos hermanos. ¿Confiamos suficientemente en Dios? Cuando Dios me está diciendo que yo puedo obedecer perfectamente, ¿le creo? Esta es una pregunta clave y fundamental, mis queridos hermanos. Porque en realidad, lo que el pueblo de Dios está diciendo hoy, que pecamos hasta que Cristo viene, solo delata y relata la incomprensión del Evangelio, mientras creen saber la verdad. Pero no entienden esta obediencia perfecta, ni la creen, ¿verdad? Y esta es la misma elección de Adán en Edén. Desconfió de Dios, creía que había algo más, que Dios no le había dicho, que no le había revelado, que no había hecho por él. Y cuando nosotros hoy no creemos que podemos obedecer perfectamente, en realidad lo que estamos tratando de hacer es desconfiar de Dios, no creerle, mientras decimos que seguimos a Cristo. Qué locura, ¿verdad? Qué locura. Pecamos hasta que Cristo viene. O, lo que dicen otros, la ley fue colgada en la cruz. Es decir, el mismo poder de Dios murió en la cruz. Y ya no lo hay. Y esto también revela una incomprensión de la realidad, del engaño magistral del enemigo de Dios. Satanás se esfuerza por llevarlos a confundir las tinieblas con la luz. Recordad la visión de los dos tronos. Él está jugando con la verdad. Él envía verdad, pero mezcladas, ¿verdad? De tal manera que dice, Satanás se esfuerza por llevarlos a confundir las tinieblas con la luz, creer un engaño y el error con la verdad. ¿Y no es eso precisamente lo que nos está pasando? ¿Por qué lo que tratamos de hablar en este ministerio es tan incomprensible para casi la mayoría del cristianismo? ¿Por qué al final del tiempo apenas habrá un pequeño grupo? Porque las multitudes creen en lo que las iglesias dicen, la mayoría, ¿verdad? Los doctores y maestros de la ley. Y no comprenden ni se les ocurre que podíamos estar engañados. Dice, viene uno por aquí y otro por allá diciéndonos cosas que se parece, pero que no es. Claro, ¿cuál es la obra del enemigo? Confundir. Y en la visión del tren rápido nos dice que la gran mayoría están en este tren que va a la muerte. Por lo tanto, aquí nos tendría que decir algo.
¿Cómo está la mayoría? Pues cuando confiamos en mayorías, cuando confiamos en la autoridad del hombre y no en Dios, pues que sepamos que tenemos un problema. Porque la obra de Satanás se esfuerza por llevarlos a confundir las tinieblas con la luz y el error con la verdad. ¿Cómo lo ha conseguido? A través de la autoridad humana, ¿verdad? El hombre, enseñado por otros hombres y por otros hombres, creyendo que una verdad, por muy antigua que es, esto revela que es verdad. Y no entendemos la realidad. Y no entendemos la realidad porque no nos acercamos a la palabra de Dios, no hablamos con Dios, no le pedimos a Dios sabiduría para poder entender qué trata de decirme, ¿verdad? Y ser capaz de elegir conscientemente a Dios. Les dice que Dios ha abrogado su ley. ¿Quién dice? Satanás dice. Satanás les dice que Dios ha abrogado su ley y que todo lo que tienen que hacer es creer, nada más. Y esta es la gracia barata, ¿verdad? Solo te hace falta creer, nada más. ¿Qué obediencia? Nada, de obediencia nada. Porque si quisiéramos obedecer, nos daríamos cuenta que por nosotros no podemos. Pero no deberíamos de quedarnos aquí, porque a esta conclusión sí llegamos, no podemos. Por lo tanto, la conclusión es pecamos hasta que Cristo viene. Nos quedamos a medio camino. No entendimos que se puso a nuestra disposición un poder, pero que este poder no puede actuar mientras nosotros no entendemos esta profunda realidad, que yo tengo que elegir. Si no elijo, el poder de Dios no tiene argumentos para actuar en mi vida, ¿verdad? Me reclama un otro. Y estoy bajo su engaño, bajo su verdad, ¿verdad? Esta mezcla de tinieblas y luz. Dice, si esto fuera así, que Dios ha abrogado su ley, dice, si esto fuera así, Satanás habría logrado en la tierra lo que intentó hacer en el cielo. La ley de Dios no es buena. Y la gran mayoría del cristianismo en realidad hoy día dice que la ley fue abrogada en la cruz. Una vez más digo, ¿a quién creemos? ¿Os dais cuenta del engaño? Al enemigo de Dios. La ley fue colgada en la cruz. ¿Y no es lo que estaba reclamando en el cielo? ¿Que la ley de Dios no es buena? ¿Os dais cuenta? Pero hoy, como en el principio, sus afirmaciones son falsas. Son falsas. La ley de Dios es inmutable. ¿Y por qué dice que es inmutable? Porque es el mismo Dios. Dios es la ley. Por eso es inmutable. Y aunque los seres humanos la hayan menospreciado, despreciado y rechazado, tremendas palabras, queridos, permanecerá siempre tan firme como el trono de Jehová. ¿Por qué? Porque la ley es Dios. Dios es la ley. Y su presencia en nosotros es la ley. Cuando Él habita aquí, nosotros vivimos en conformidad con su carácter. Eso tendría que decirnos muchas cosas. ¿Por qué pecamos? Porque estamos desprovistos de poder. Porque no creemos a Dios. Porque no entendemos el Evangelio. Espero que podamos entender la profunda realidad, mis queridos hermanos. Muchos abrigan la falsa esperanza de que Dios cambiará para adaptarse a su pecaminosidad. Les permitirá, ¿verdad?, bajo un milagro, antes de que Cristo venga o en su venida misma, nos cambiará y nos convertirá de pecadores en santos. ¿Y por qué no fue posible esto con Adán? Buena pregunta. ¿Por qué tantos miles de años de historia para que al final, haciendo un milagro, volvemos a ser igual?
¿Y esto mismo funcionará también con el enemigo de Dios? ¿Sería nuestro Dios un Dios justo actuando de esta manera? Espero que podáis daros cuenta, mis queridos hermanos, que el enemigo de Dios nos está engañando. Cuesta reconocer, lo sé. Lo sé porque yo he recorrido este camino. Y esta es la pelea. Tratar de ayudaros a entender esta profunda realidad. Los cristianos creen que Dios hará un milagro y los salvará. ¿Y entonces por qué no salvaría al mismo Lucifer y a los ángeles caídos? ¿Cuál es la razón? No entendemos las profundidades, desgraciadamente. Pero aquel que gobierna el mundo con sabiduría y amor es un Dios que no cambia. Y menos mal que no cambia, queridos. Menos mal. Porque si Dios cambiaría, destruiría por completo la confianza en Él. ¿Quién le creería? Hoy de una manera, mañana de la otra. ¿Qué fundamento tendríamos? Ninguno. Menos mal que Dios no cambia. Sin embargo, hace todo lo que puede y ha hecho todo lo que ha podido para salvarme. Él gobierna el mundo con omnipotencia y todo lo que su amor inspira, lo ejecutará. Ahora, como siempre, la única manera en la que podemos ganar la admisión en el cielo es ajustándonos a su norma de justicia. Ajustándonos a su norma de justicia. ¿Cuál es esa norma? Obedecer y recibir poder. Desobedecer y estar desprovistos de poder. De su ley dice Dios: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, dice, que convierte el alma. ¿La ley convierte el alma? ¿Cuál ley? ¿De qué ley nos habla? Espero que entendáis, está hablando de su espíritu, de su misma presencia. La ley del Señor, dice, es perfecta. ¿Cuál ley? ¿La letra? ¿La que nos manda Cristo? ¿O el espíritu? Que convierte el alma, dice. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y quiero deciros, para que nadie quede confundido, ¿verdad? Porque me he expresado de una manera que puede generar confusión. Necesitamos entender que la letra de la ley nos conduce a Cristo, que Cristo nos manda de nuevo al espíritu de la ley. De tal manera que la letra y el espíritu convierte el alma. Espero que podáis entender. Ahora he tratado de explicarlo bien porque, como lo dije antes, puede parecer que tienen que ser separadas y no, tienen que ser juntas. Solo con la letra no ocurre nada. Y si no tenemos el entendimiento de la letra, no podemos tener la presencia del Espíritu. Por lo tanto, tienen que ser las dos, conjunto, ¿verdad? Los estatutos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, es precisamente lo que trata de decirnos aquí, ¿verdad? Que ilumina los ojos. El temor del Señor es limpio, perdurable para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos en su totalidad. Son más deseables que el oro y que mucho oro fino, más dulces que la miel y el panal. Además, por ellos es admonestado tu siervo, y en guardarlos hay gran recompensa. ¿Cuál es esa gran recompensa? La presencia del Espíritu, de la ley, ¿verdad? La presencia del Espíritu. Y cuando tenemos el Espíritu, tenemos la eternidad. Estamos admitidos en el reino de Dios, ¿verdad? Satanás declaró que los seres humanos no podían cumplir la ley. Cristo ha demostrado que esta afirmación es falsa. ¿Entendéis la obra de Cristo? Vino a esta tierra y vivió entre los hombres la ley de Dios. ¿Cómo vivió entre los hombres la ley de Dios? Pues esto vino a demostrarnos que cuando la presencia de Dios
la gloria de Dios nos acompaña, vivimos en perfecta armonía con el carácter de Dios, con la voluntad de Dios. Esta fue la demostración suprema de Cristo. Murió en la cruz para dar testimonio del carácter inmutable de la ley. Es decir, la ley sirve, se somete. Esto quiere decir, por eso la ley es amor. No piensa en sí mismo. Uno no piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás. La ley sirve. ¿Qué hizo Cristo? Nunca pensó en sí mismo. Se sometió hasta la muerte. Cuando tenemos la ley, cuando estamos en obediencia, eso es lo que estamos haciendo. Nos sometimos a la voluntad de Dios en todo momento, hasta la muerte, si es necesario, o hasta la muerte del yo, ¿verdad? Esta ley había sido quebrantada. Ahora entendéis qué ley ha sido quebrantada. La que vino a enseñarnos Cristo, la ley del amor, la misma presencia de Dios. Esta ley había sido quebrantada y solo mediante la ofrenda de la sangre de Cristo se podía pagar la pena. ¿Podemos entender? Y aquí hemos hablado de esto. Espero que no volvamos a lo que creíamos antes, sino que tenemos que entender la verdad tal como se nos presenta del Evangelio. El camino ensangrentado del Cordero de Dios, ¿verdad? Desde la encarnación hasta la cruz. Cristo vino como hombre. Cristo vino como hombre. Doctrina de la Trinidad. Él es un Dios en sí mismo. Cristo vino como hombre para salir al encuentro de los hombres allí donde se encuentran. Si hubiera venido en toda su gloria, los seres humanos no habrían podido soportar la vista. Aunque era rico, por vosotros se hizo pobre para que vosotros, por su pobreza, fueseis ricos. ¿A qué se refiere? Que volvió a conectarnos con el Espíritu de Dios. A esto se refiere. Se hizo hombre para que, a través de la obediencia, a través de su propio sacrificio, pueda volver a reconectarnos. ¿Os dais cuenta que Dios necesitaba argumentos para salvarme? Y eso es lo que hizo. Abrió un camino para poder ir directamente al Padre. Estar conectados con la fuente de vida, ¿verdad? Plantó la cruz entre el cielo y la tierra. Y cuando el Padre contempló el sacrificio de su Hijo, se inclinó ante él en reconocimiento de su perfección. Es suficiente, dijo. La expiación es completa. Para poder entender la última frase hay que ir a la primera. ¿Por qué es completa? Satanás declaró que los seres humanos no podían cumplir la ley. ¿Qué hizo Cristo? La cumplió. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Ahora entendéis? Cristo vino a demostrar que la afirmación del enemigo de Dios es falsa. Él obedeció, aunque por eso tuvo que pagar con su vida. ¿Comprendéis? Satanás lo mató. ¿Verdad? Porque eso es lo que trataba de hacer. Demostrar que no se puede obedecer la ley. Sin embargo, Cristo vino, obedeció, ¿hasta dónde? Hasta la cruz, hasta la muerte. ¿Cuál es la invitación? Esta misma, queridos. Obedecer, aunque nos cueste la vida. Más nos vale, porque el que quiere preservar la vida la perderá, y el que la perderá la ganará. Espero que podáis entender las metáforas y las profundidades de estas realidades. Plantó la cruz entre el cielo y la tierra, y cuando el Padre contempló el sacrificio de su Hijo, se inclinó ante él en reconocimiento de su perfección, de su obediencia, de su sometimiento, ¿verdad? Es suficiente, dijo. La expiación es completa. Es decir, el camino está abierto. Dios ha cumplido su parte. ¿A quién le toca ahora? Al hombre. ¿Le cree? ¿Se someterá a su voluntad? ¿Obedecerá? ¿O volverá a dudar de Dios? Si la ley hubiera sido cambiada, Cristo no tendría que haber muerto.
¿Podéis entender? No puede haber un milagro al final del tiempo, mis queridos hermanos. Esto es un engaño y una trampa monumental del enemigo de Dios. No puede haber un cambio de la ley. No puede ser, porque la ley es el mismo Dios. No puede ser. Por eso Dios no cambia, la ley no cambia, los requerimientos no cambian, la organización del reino de Dios no cambia. Todo va a ser igual. ¿Quién se tiene que someter? El hombre. El hombre. El hombre tiene que elegir en libertad dónde quiere estar. ¿En el reino de Dios o en este reino que estará por perecer, verdad? Pero era imposible que Dios cambiara. Es decir, si la ley hubiera sido cambiada, y luego nos dice, pero es imposible que Dios cambiara. ¿Quién es la ley? ¿Entendéis, mis queridos? El mismo Dios es la ley. Y para nosotros, su presencia, la gloria de Dios con y en nosotros, es la ley. La pena de la transgresión debe ser soportada. Dice, la pena de la transgresión debe ser soportada. Por lo tanto, para que la raza humana no perezca, el Hijo de Dios vino a este mundo para vivir en nuestro nombre, entiendes, en el nombre de Adán, de la humanidad, una vida de perfecta obediencia, demostrando que la ley sí es buena, sí se puede obedecer, incluso en esta condición. Y por el sacrificio de sí mismo para satisfacer las demandas de la justicia. Es decir, pagó el precio por el pecado, de tal manera que yo, en libertad, pueda elegir y abrió el camino para poder dirigirme directamente al Padre, la fuente de la vida, recibir poder. De esto se trata, mis queridos hermanos, y esta es la profundidad que trata de enseñarnos. Dice, ved al Salvador, sin pecado y sin mancha, pero cargando con la pena del pecado. ¿Desde dónde? Desde su propio nacimiento. Allí se hizo el intercambio, ¿no? El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre, cargó con la pena del pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del día de la expiación, queridos. Si entendemos bien el Evangelio, Él tendrá el pecado sobre sí hasta el final del día de la expiación. ¿Por qué? Para que pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos ser perdonados. ¿Qué implica esto? Una elección constante, una vida de obediencia. Eso es lo que trata de decir, para que pudiéramos ser perdonados. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La pregunta es, dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿A quién? Al mundo. Dio a su Hijo al mundo. Se convirtió del Hijo de Dios, uno igual a Dios, en el Hijo del Hombre, uno igual al hombre. ¿Comprendéis? ¿Y cuándo pasó esto? La encarnación, queridos. La encarnación. Dios no podía hacer más de lo que ha hecho por nosotros. Nos ha dejado sin excusa. Y espero, mis queridos hermanos, que ahora podamos entender por qué estamos sin excusa. Porque Cristo ha abierto el camino para que el hombre pueda regresar de vuelta a Dios. Pero esto implica una elección, mis queridos hermanos. Una elección de una vida constante de obediencia. Por eso Cristo es el modelo. Y Cristo nos demostró que si nosotros queremos, podemos. Pero si no queremos, no podemos. Y eso es lo más extraño, ¿verdad?
esta locura, ¿verdad? Mientras tenemos toda a nuestra disposición y mientras creemos que somos hijos de Dios, al mismo tiempo desconfiamos de Dios, de su poder, y creemos que vamos a pecar hasta que Cristo viene. ¿Por qué? La razón es solo una. Es que tenemos una elección previa a la que nosotros afirmamos creer. Es que nos gusta esta vida. Nos gusta este mundo. Por eso, cuando el yo no muere, el espíritu no puede habitar. Y esta es nuestra mayor desgracia. No entender la obra de Cristo, el camino que nos ha abierto para poder regresar de nuevo al Padre. Por eso la gran mayoría perecerá, porque creerán que la ley fue colgada en la cruz y que pecamos hasta que Cristo viene. Y obedecer, solo habrá un pequeño remanente que entiende la obra de Cristo, la obra de Dios, se someterán, aunque les cueste la vida, y serán vencedores. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos haya podido ayudar. Os invito, como siempre, que no creáis lo que yo digo, sino que tenéis que estudiar. Necesitáis entender por vosotros mismos esta realidad. ¿Por qué digo esto? Porque tenéis que elegir. Y tiene que ser una elección consciente. Es solamente así cuando recibiremos poder. ¿Verdad? Necesitamos darle a Dios argumentos. Y el argumento mayor es una vida constante de obediencia, de elección a Dios, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su auténtica perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.